Hola a todos. Vamos a hacer un complemento de la presentación del día de ayer sobre cómo comercializar proyectos sostenibles. En este caso vamos a conversar un poco alrededor de ese ROI sustentable que se está utilizando hoy en día para poder medir el impacto de los proyectos que tienen un carácter de sostenibilidad. Y en este sentido tenemos nosotros que cambiar un poco el paradigma que venimos trabajando en lo que es la medición de un proyecto realmente. Acá vemos, por ejemplo, voy a poner acá, dibujar. Acá vemos lo que es la pirámide o pirámide de ROI. La pirámide de ROI tiene unos niveles en los cuales nosotros tenemos que analizar cómo el proyecto va a impactar esos elementos. Es lo que hablamos nosotros de un proyecto netamente holístico, o sea, que reúne todos los componentes y los holísticos tienen unas miradas distintas, no solamente desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos del ROI desde las finanzas o cuando hacemos un análisis financiero del ROI, pues es el retorno sobre la inversión. El retorno de la inversión es muy sencillo, se mide cuál es el activo total, o sea, cuál es el activo que yo tengo, sobre, y teniendo en cuenta más bien, cuál es el ingreso neto final. Entonces, basados en estos ingresos, pues tengo una formulita que ustedes la pueden encontrar, que es el ingreso neto que tuve sobre el activo, ¿sí? El activo que estoy desarrollando, que he generado, que he creado, y eso me da por 100, obviamente por 100, y eso me da un porcentaje. El porcentaje pues obviamente tiene que ser positivo porque si es negativo pues tendríamos dificultades en el impacto de la inversión. Si lo medimos desde esta perspectiva, pues realmente todos los proyectos que tengan un carácter sustentable, pues va a ser muy difícil de medirlos porque generalmente van a ser inferiores que uno que no es tan sustentable, debido a la masificación de elementos no sustentables, digamos que en nuestros tiempos. A partir del año 2020, 2015, pues ya somos un poco más conscientes de esos elementos y de esos niveles. Pues de allí que si nos dedicamos únicamente a medir el ROI va a ser imposible que podamos dimensionar el impacto que estamos generando. De allí que se genera un sistema distinto. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma realmente en cómo van a ser esas mediciones y ese cambio de paradigma pues tiene que ver realmente con una metodología. ¿Cuál es la metodología del ROI? La metodología del ROI sustentable pues es la siguiente. ¿Mm? Es donde establezco cuáles son los objetivos para explicarlos de una forma mucho más clara. Y esa metodología tiene que identificar una actividad sustentable prioritaria. O sea, yo no puedo dividir todo el proyecto y generar como un análisis de todo el proyecto, sino que tengo que identificar cada una de sus partes. Tenemos que analizar, por ejemplo, si vamos a hacer una definición de impacto en el, digamos, en los materiales o en el cambio de materiales de una construcción, entonces tenemos que analizar solamente esa parte del proyecto. Que vamos a hacer una renovación de energías limpias, entonces solamente vamos a analizar esa parte en el proyecto. Que vamos a hacer un desplazamiento de la infraestructura, tenemos que analizar solamente esa unidad de desplazamiento. Y ya a partir de allí, pues sí generamos un diagnóstico de unos datos que se van sustentando a medida que se va avanzando. Y de allí se elaboran los indicadores financieros que se presentarían como tal, ya sea a una junta directiva dentro de una organización o a un cliente dentro de un contexto determinado. Eh, ¿Para qué nos sirve realmente esa elaboración de esos indicadores y esos elementos? Es para poder dimensionar y obtener una imagen mucho más completa de un impacto sostenible. De la misma forma determinar ese retorno de la inversión, el famoso ROI, pero ya desde unos aspectos mucho más holísticos de esas actividades sustentables que estoy generando. Y por último, generar un reporte holístico de la actividad analizada. Entonces, analizo actividades muy concretas. De allí que nosotros llegamos en el proyecto, vamos mirando el proyecto desde diferentes unidades de análisis y no analizamos el proyecto desde todas sus unidades. Entonces vamos a revisar unos conceptos que tenemos que tener en cuenta para ese análisis. De allí que
estamos observando cómo en diferentes partes del mundo se generan proyectos, se generan impactos, se hacen unos análisis en unos momentos determinados. No podemos tener una fórmula para cada proyecto. Nosotros tenemos que identificar dentro de lo que estamos desarrollando cada uno de esos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, lo primero a tener en cuenta pues es el grupo de interés. Y cuando hablamos del grupo de interés es a quien nosotros nos estamos dirigiendo, los famosos stakeholders. Entonces, ¿cómo yo impacto a esas personas en un momento determinado? Y ese impacto se da determinado basado o en los actores internos o en los actores externos de la organización. Y eso pues ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces estos grupos de interés pueden ser la misma organización, puede ser el cliente, pueden ser personas que vamos a impactar en un contexto determinado, si estamos en una región, digamos su cultura, etcétera. ¿Qué insumos nosotros vamos a estar utilizando? Y esa es la inversión que nosotros vamos a generar dentro de esa actividad sustentable y tiene unos valores financieros realmente. Y se entiende ese valor financiero como cualquier cambio en ese activo fijo que nosotros tengamos en un momento determinado, el capital humano, los procesos, la operación de la empresa como tal y esa reestructuración de pronto de la organización que se tenga que tener en cuenta. Y ahí es donde tenemos que mirar cómo vamos a apoyar esa actividad sustentable. Los resultados, y ese es un resumen cuantitativo realmente de esos elementos cualitativos que estamos analizando e incorporar esa energía limpia a la organización. Ese resultado, como se va a ver diferenciado en unos números que lo vamos a ver más adelante. Y el resultado se instala, digamos que, por ejemplo, para la instalación de 10 paneles solares. El resultado son los paneles solares. El proceso es, digamos, de conceptualización es energía limpia, pero el resultado tiene que ser tangibilizable. El impacto, que son los beneficios que va a obtener ese grupo de interés en la actividad sustentable, el análisis de costo-beneficio, que es utilizar un procedimiento netamente contable y financiero de costo-beneficio, que es sumar y restar, digamos que es el flujo de caja, un poco lo que estaba hablando el profesor William, en donde es cómo se va a ver eso, digamos que referenciado a medida que va avanzando el proyecto y va ingresando dinero y va saliendo un beneficio realmente representativo. El BPN, que es el valor presente neto, porque una cosa es la inversión que estoy haciendo ahorita y cómo se va a ver esto reflejado en un futuro. Entonces el panel solar tiene una depreciación, pero puede durar más en el tiempo que otro tipo, quizás, de energías. O tengo diferentes paneles solares, también yo puedo identificar qué panel solar me dura mucho más en el tiempo, pero resulta que el proyecto es de 10 años, está delimitado hasta allí, y ese panel solar dura 20 años. Yo prefiero invertir más bien en un panel solar que no me dure 20 años, sino que quizás 12 años, como para tener una holgura, y pues el impacto del proyecto no va a ser tan alto. Entonces hay que tener el valor presente neto en cuenta dentro de los proyectos. Lo que sería el payback o el plazo de recuperación de la inversión, o sea, cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar una inversión determinada que tiene que ver con ese ROI precisamente y ver cómo esas actividades sustentables pueden medirse en valor monetario. Y esa efectividad de la evaluación métrica que nosotros estamos determinando acá depende de la calidad de los datos y del análisis que tengamos de los datos cualitativos. De allí que no simplemente es decir cuánto me cuesta el activo y en cuánto tiempo yo voy a obtener ese rédito, porque hay muchos más elementos a tener en cuenta, en este caso la sustentabilidad, la contabilidad, los recursos humanos, los recursos financieros y todos esos departamentos dentro de la organización o lo que tengo que tener en cuenta. Pero digamos que estos son los elementos netamente conceptuales. Lo que tengo que tener en cuenta es el principio como tal del ROI sustentable. Y se basa en 7 principios directamente. Primero, tenemos que entender cuál es nuestro grupo de interés y comprender que esto cambia. Esto no es constante en el tiempo. Quizás cuando inicia el proyecto va cambiando determinadas medidas. Valorar las cosas que importan realmente, evaluar las actividades sustentables que se priorizan. Entonces, vamos a colocar acá entonces el número 1. Estamos hablando de grupo de interés. No me está funcionando acá mal. Vamos a ponerlo en texto mejor. Entonces, cuando estamos hablando acá de priorizar el grupo de interés, entonces, en principio no me
no me está funcionando acá, porque bueno, primero es el grupo de interés. No, no me está dejando adicionar. Bueno, el primero es el grupo de interés, el segundo es comprender qué cambia dentro de esa identificación de las actividades sustentables y cómo cambia ese grupo de interés del proyecto. Tercero, valorar las cosas que importan, ¿sí? Evaluar solamente esas actividades sustentables que voy a terminar en ese contexto, dejar de lado las que no se están valorando o las que se van a mantener en el tiempo. Cuarto, incluir lo que es materialidad, ¿sí? Entonces revisar esa matriz de materialidad que ya habíamos visto anteriormente dentro de la empresa, bueno, dentro del proyecto como tal, y cómo este se va a ver afectado, limitar los alcances como número 5, en terminar tiempos hacia un grupo, digamos, el tiempo hacia los grupos de interés, esos insumos, resultados, impactos y esos impactos monetarizados. Eh, Sexto, ser transparente en lo que se está haciendo, que los indicadores, las fuentes y las métricas que se van a utilizar son claras y son definidas para determinarse el núcleo del ROI y verificar cada uno de esos resultados para implementar un sistema en donde pues periódicamente nosotros podamos ver, identificar, digamos que son principios que se tienen que tener en cuenta. Pero vamos ahora sí a entrar en materia de cuáles son los 6 pasos, digamos que lo decimos 6 pasos para poder, digamos que comercializar y mostrar un documento mucho más amplio, mucho más concreto a un cliente o a una organización o dentro de la misma empresa para determinar si el proyecto tiene unos impactos y una relevancia real. Entonces, estos 6 pasos se dividen en los siguientes, que es la identificación como tal del alcance de los grupos de interés, ¿sí? La identificación y monetización de esos insumos, cuantificación de esos resultados, la identificación y monetización del impacto, establecer esos alcances como tal del proyecto, el cálculo del ROI y la utilización del ROI sustentable, o sea, cómo se mostraría. Es importante, en este caso, limitar el alcance y la cobertura de este análisis a términos de duración de la actividad sustentable, o sea, para el proyecto determinado en ciertos rangos. Entonces, quizás el proyecto yo estoy determinando que vamos a hacer un cambio de energía dentro del sistema, que vamos a involucrar unas nuevas actividades, que vamos a eliminar unos espacios, entonces yo tengo que empezar a determinar que son 4 actividades a analizar en un momento determinado o 5, sino es todo el proyecto en general, o quizás mirar esa cobertura como tal. Y esto pues nos ayuda muchísimo en un futuro a supervisar el cumplimiento de las metas que vamos a generar y sus indicadores. En este caso, pues el rol sustentable es una metodología que simplemente busca también de esa misma forma holística generar discusiones estratégicas en diferentes áreas del proyecto. No es tácito como se generaba anteriormente, por eso es que muchos proyectos se analizan hoy alrededor del Canvas y no se hace como un plan de negocios. El plan de negocios simplemente es el resultado cuantificable de los elementos cualitativos, pero hoy se invierte en una organización con alto valor. ¿Qué significa eso? Que genera alto beneficio a futuro para los clientes. ¿Sí? Hay algo que se llama el valor vitalicio del cliente, o sea, cuánto me dura a mí el cliente, porque yo le puedo comprar, vender un producto muy económico, pero él no va a volver. Eso no me interesa. Yo tengo que mirar quizás un mejor producto que lo necesite y que me dure más en el tiempo. Y ese rédito es un indicador que debo generar. Yo no puedo realmente desde el inicio decir que eso va a suceder. Por eso de allí lo importante del análisis de datos. Pues tenemos que hacer ese cambio de paradigma y es recomendable, por lo tanto, el registro de esos elementos. Entonces vamos a iniciar con el primero, que es la identificación y alcance de los grupos de interés. Acá tengo ya listo un cuadro en donde dice cuáles son los stakeholders que hemos hablado. Entonces existen stakeholders internos y externos. Los internos, pues empleados, los directivos, los propietarios de la organización. Pero en los externos estamos proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, accionistas, clientes. Entonces
por ejemplo, en sociedad, cómo vamos a afectar el tema de la cultura, los cambios como tal, paradigmas, quizás los acreedores, en este caso bancos, necesitamos como tal inversión para el proyecto en un momento determinado, los empleados que yo voy a utilizar para hacer el proyecto, cómo los voy a impactar también, a mí como compañía, cómo me impacta, a los clientes, cómo los vamos a impactar en un momento determinado de forma positiva, no solamente pues, desde el punto de vista financiero, sino también quizás en su salud. Entonces, ¿qué es lo que tengo que establecer acá en este punto? Lo primero, los objetivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos claros? Establecer claramente la actividad que se va a realizar o que se va a analizar para involucrar a la empresa dentro de ese objetivo de alcance. Entonces, si voy a hacer un cambio, por ejemplo, en la piscina, en el proyecto que tenemos, o en La Guajira, en esa zona de ubicación para los niños y el divertimento, pues dejo de lado todo lo que es alrededor del análisis de la cocina, dormitorios, etcétera, sino me centro solamente en analizar el objetivo de mejorar las condiciones de los niños y los adultos en ese sistema y solamente me voy a centrar allí para el proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo claro? El público objetivo que yo voy a alcanzar, en este caso, entonces, por orden, como para que vayamos identificando cuáles son los elementos a analizar. Entonces, pues los grupos de interés como público que ya estamos viendo acá, el entorno. Entonces, considero esos objetivos metas en temas de sustentabilidad de la organización como tal y, pues, obviamente en la materialidad de lo que estoy desarrollando en torno a ese contexto. Los recursos, esto es un análisis cualitativo claramente. Entonces, el proyecto requiere la participación de un cierto grupo de personas, dinero y materialidad. Entonces, ¿cómo esto va a organizarse dentro del proyecto? Entonces se pueden incorporar también desde otras perspectivas, otros departamentos, otras organizaciones, etcétera, proveedores, mmm, las de selección de actividades sustentables, entonces, ¿qué actividades sustentables se pueden llegar a integrar? En este caso, eh, desde un punto de vista de pronto social, si estamos viendo, por ejemplo, que se va a incorporar tejidos de la zona, si se va a incorporar materia renovable de la zona, si vamos a involucrar, en este caso, alguna materialidad de alguna compañía de la zona que influencie y por lo tanto da trabajo a las personas, y pues cómo vamos a hacer el registro de los datos. ¿Mm? Entonces es importante en este caso, no requiere una base de datos muy fuerte, un CRM ni nada por el estilo, es simplemente compartir un Excel y desde allí pues podamos tener la información a nuestra disposición. Entonces, desde aquí se inicia el proceso para la generación de un proyecto sustentable. En el punto número 2, ya vamos a identificar y cómo monetizamos esos insumos. Entonces, lo anterior, que se ve cualitativo, lo pasamos a una tabla que se convierte en algo cuantitativo. Mm, Acá tengo un cuadro en donde utilizarlo para analizar las actividades que vamos nosotros a identificar, los insumos que se requieren, a qué unidades empresariales nosotros, o qué unidad empresarial se requiere dentro de la organización que esté involucrada allí, y pues unas métricas que se pueden identificar allí. Entonces, en cuanto estamos hablando de actividad, como por ejemplo, podemos mirar el tema social y el empoderamiento que nosotros le vamos a dar a las personas para que tomen decisiones también en un proyecto determinado. No puedo estar encima del proyecto todo el tiempo. En cuanto, obviamente, al tema ambiental, ese ahorro energético quizás en el proyecto que se va a gestar. En el tema económico, por ejemplo, la cadena de valor, cómo vamos a afectar a los proveedores eh, y a esos distribuidores dentro del sistema. Entonces, como insumo, por ejemplo, en la parte social, los espacios, los salarios, material de capacitación se requiere en un momento determinado. En cuanto a la unidad empresarial, que nosotros vamos a involucrar y tenemos que tener un recurso humano y pues las finanzas. Una persona que sepa, digamos, de temas financieros para que nos generen los indicadores. Es que nosotros pues no somos especialistas como diseñadores en generar indicadores, el financiero lo hace bastante bien y lo podemos hacer entre las dos personas.
Y la métrica, pues fondos para capacitación. Entonces, el indicador va a ser fondos para capacitación y eso se genera. ¿Sí? Cada compañía lo puede generar. Entonces, le puedo decir, el monto para capacitación es de 10 millones de pesos y se va a obtener la mejora en X sistema. Entonces, ahí ya se empiezan a generar unos KPIs bien interesantes. Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, los insumos, maquinarias, equipos que se van a utilizar, la materialidad, reemplazar algún material, una adecuación, unas capacitaciones, etcétera. Todos esos insumos requeridos para ese ahorro energético. Las unidades, pues son normalmente producción, ahí está involucrado producción en el desarrollo como tal de los elementos y está finanzas con el tema de cuánto me cuesta una maquinaria y cómo se va a ver eso reflejado en el tiempo a partir de una depreciación quizás del equipo. Métricas, entonces inversiones, depreciaciones, capacitaciones, adecuaciones, etcétera. Y por último, en la cadena de valor, identificando el tema económico, podemos decir que es el entrenamiento, por ejemplo, de proveedores, mejoras en las infraestructuras que tengo como compañía, la adecuación de la cadena logística, las mejoras quizás dentro del proceso del cliente y las unidades empresariales que yo voy a tener en cuenta, personas que requieren un conocimiento, finanzas, producción, logística, distribución, la parte comercial. Las métricas que vamos a utilizar van a estar alrededor de la inversión en construcción, infraestructura, identificación y mantenimiento de proveedores. Entonces, miren que utilizamos diferentes métricas. Pueden ustedes identificarlas o buscarlas también por internet. Hay N cantidad de métricas. De hecho, las organizaciones generalmente las crean porque muchas veces no existen y se crean a partir de los KPIs que ya vamos a ver ahora más adelante. Como tercer punto, tenemos pues la identificación de esa monetización. Y acá pues sí nos vamos a centrar un poco más en lo que es el desarrollo del sistema. Entonces, por ejemplo, la reducción de emisiones de CO2. ¿Qué tanto yo reduzco el CO2 en un momento determinado? Eh, digamos que acá ya empiezo a mirar impactos. Entonces, esos impactos realmente vienen siendo los beneficios que vamos a obtener del proyecto, los cambios que se generan por las actividades sustentables que yo quiero involucrar dentro del proyecto a mi grupo de interés. Y en esta etapa es donde pues obviamente las empresas tienen que analizar la validez del beneficio externo como resultado de la actividad sustentable. Entonces lo anterior, digamos que se empieza a generar un contexto y un marco de análisis y en este punto pues ya se generan realmente los elementos cuantitativos para poder generar ese análisis. Porque en el paso siguiente pues, nos genera como tal lo que serían los proxies o los KPIs o los indicadores de gestión para poder medir esos impactos. Entonces uno dice, bueno, la reducción de emisiones de CO2, por ejemplo, puede ser un impacto importante en tu proyecto, el ahorro de agua, el ahorro de consumo energético, el aumento de los ingresos quizás de los stakeholders, cuando estamos hablando de mejorar las condiciones de los empleados o quizás del proyecto de la empresa que le estoy generando, mejoras en la salud de los empleados, del grupo de interés, la disminución en los desplazamientos al proyectar este elemento dentro de un contexto, digamos que no utilice el recurso de transporte ni aéreo ni terrestre, sino, digamos, no sé, de la zona. Y la alimentación, que uno creería, bueno, ¿y la alimentación por qué? Porque la alimentación se ve reflejada en la salud, en el bienestar de la población, etcétera. Entonces, la sustentabilidad y la sostenibilidad tienen que ir de la mano allí. Y coloco una eh, página que nos va a ayudar, por ejemplo, a identificar esa monetización de los elementos y cómo lo estoy impactando, que se llama 0CO2.org y genera unos cálculos, se los voy a mostrar en este momento como para que entendamos cómo funciona y pues es muy sencillo de desarrollar y pues no necesito grandes inversiones en un sistema interno. Entonces, acá está. Listo. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, cómo se puede llegar a calcular quizás el consumo eléctrico en un momento determinado y yo puedo simplemente decir cuál es el consumo energético que se tiene actualmente. Entonces, por ejemplo, puedo decir 200, le digo que no tengo energía verde contratada, le digo que no, y el resultado pues viene siendo 82 kilogramos de CO2 que van al ambiente. Pero si yo le coloco que sí, que fue contratada,
entonces mire cómo ese impacto me baja. Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve ese cálculo? Pues el cálculo yo puedo determinarlo a partir de, de una monetización, como todos los otros. Por ejemplo, entonces voy a otra página, entonces yo puedo establecer cuál es el precio, voy a colocar el precio del CO2 en el mercado. Entonces miren que la gente compra CO2 y nosotros vendemos, en Colombia vendemos CO2, ¿cuánto me vale eso? Es la media anual y con pues, unos centavos eh, cada X, digamos, cantidad de CO2 y lo puedo cuantificar. Estoy dependiendo, digamos, la zona en la cual me encuentro ubicado y los impactos que vaya generando. Entonces miren que yo puedo generar esos impactos en la zona en la cual yo me encuentre. Pensando lo mismo pasaría con el ahorro del agua, el ahorro del consumo energético, pues que ya lo vimos, el aumento en los ingresos de los stakeholders, empiezo a monetizar realmente lo que estoy haciendo y empiezo a ver esos impactos a largo y mediano plazo. Si yo voy a poner paneles solares, si la inversión me cuesta, no sé, 100 millones de pesos para hacer esos paneles solares, pero el ahorro energético es que no voy a consumir energía, no voy a pagar la energía en los próximos 10 años, pues yo empiezo a mirar cómo ese ahorro energético a largo plazo, o sea, el retorno sobre esa inversión, se va a ver reflejado en cuánto tiempo, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, aquí es cuando empezamos a desarrollar esos indicadores como tal de gestión, de comillas, o los KPIs, dentro de mi proyecto. Pues, uno debe generar esos indicadores, esos proxies, a partir de primaria, información primaria, esa información que la generamos nosotros mismos, proveniente pues, de los diferentes conocimientos de las personas en el proyecto, de también encuestas, quizás al grupo de interés, porque tenemos que decir, bueno, ¿qué les interesa? ¿No les interesa? ¿Al cliente qué es lo que quiere? Información contable, pronto que sea estandarizada dentro de la organización y que se utilizan para generar informes, quizás que tengan de sustentabilidad, si no lo tienen, cómo se pueden empezar a generar. Información secundaria, información secundaria, estamos hablando ya de información generada por organizaciones, ONGs, diferentes departamentos, eh, diferentes empresas en el país o en la región que tengan indicadores de impactos ambientales, mm, o especificaciones realmente transversales a nivel internacional. Y terciarias, pues hablamos de registros, estimaciones o estudios que se hayan hecho anterior o previamente en la zona en la cual nosotros generando el proyecto, y quizás puede ser un censo que hicieron alguna vez en la zona, ¿sí? Entonces ese censo como identifica la población más vulnerable, etcétera, y ese indicador me sirve a mí para mirar un impacto hacia futuro. Esos indicadores los tiene que desarrollar directamente, pues como tal el proyecto. ¿Sí? Y lo puedo llegar a monetizar en un momento determinado. Entonces existe la posibilidad de que esa medición de esas actividades asignen, digamos, de una forma no adecuada el valor de otros fenómenos, no los tengo en cuenta, pero pues eso puede suceder. Para evitar, digamos, que a tanto tiempo el desplazamiento de esa actividad, 100, 50 años, normalmente dentro de los proyectos se hace una estimación de 5 años. O sea, en 5 años, ¿cómo vamos a impactar? Y si va a haber un retorno realmente de una inversión en un momento determinado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un programa, un macroproyecto, y no estamos hablando de las unidades específicas. Cuando veíamos el proyecto a largo plazo, por ejemplo, de, de Nueva York, del High Line, pues estamos hablando de impactos de 30 o 20 años, pero cada, ese proyecto, ese macroproyecto, pues tiene unas diferentes instancias, entonces se mide cada una de esas instancias. Por ejemplo, el mirador hacia la calle, ese proyecto, ¿cómo va a ser el impacto a 5 años? Y ahí empiezo a medirlo. Entonces, yo podría hacer un ejemplo acá, un estimado de cómo medir ese impacto. Entonces, vamos a mirar el valor del CO2 en el mercado. ¿Sí? O sea, ¿cuánto me vale a mí? ¿Sí? Y entonces yo tengo estipulado que la tonelada de CO2 como tal, perdón, acá es que no me está funcionando mi lápiz, tiene un valor de
12.95 euros. ¿Sí? Entonces, si entonces el valor de la tonelada es eso, entonces la tonelada de CO2 por el valor, ay, esto, no, borrar esto, me perdí el suelito, borrar esto, me está quedando, vamos a hacerlos en el lápiz. Entonces, por ejemplo, el valor de la tonelada de CO2, ¿sí? ¿Cuánto me gasto en CO2? Por el valor de esa tonelada de CO2 en el mercado, entonces es igual al impacto que va a tener. Entonces, si yo calculo que la tonelada, el ahorro energético es de 14.400, entonces un valor 14.400 por 12.95, eso me da igual, 136.480 es la calculadora. Entonces, mi ahorro energético en toneladas es de 186.000 euros en el proyecto, por decir un valor. ¿Mm? Entonces, ahí yo empiezo a generar esos impactos y entender un poco cómo se van generando esos, digamos que, valores monetarios. No solamente es tener en cuenta el rol. ¿Mm? Y una vez tenemos esto, pasamos al paso número 4, que es establecer esos impactos desde 4 dimensiones. Lo que es la atribución, tenemos que validar si la actividad sustentable realizada por la empresa es totalmente responsable del impacto generado o es consecuencia de un evento externo. Puede ser un programa, una política pública, actividades de otras empresas, organizaciones no gubernamentales o algunos eventos de otra naturaleza. Entonces, atribución se calcula por un porcentaje. En otras palabras, ¿qué proporción del impacto se debe a las actividades sustentables que estoy desarrollando y qué proporción de otros factores se deben a otros elementos? Y entonces yo puedo calcular eso que se llama el dead weight, que es un filtro para analizar las actividades sustentables realizadas si hubieran generado un impacto sin necesidad de un proyecto implementado. Entonces lo que empiezo a generar aquí es un análisis realmente a través de encuestas de grupos de interés, etcétera, en reconocer si realmente estamos generando un impacto en el ambiente o simplemente es consecuencia de, de las actividades en ese contexto. Otro factor a establecer dentro de ese análisis es el desplazamiento. Quizás mi proyecto está desplazando otros de la zona o quizás podemos hacer un desplazamiento negativo en un momento determinado, bajar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque resulta que ya no se van a generar X cantidad de empleos y nos están disminuyendo a la mitad la cantidad de empleos porque los estoy reemplazando por un sistema o un medio sustentable. Entonces, el gran cuestionamiento es acá, si eso lo estoy impactando de forma negativa, ¿cómo quizás lo vuelvo positivo? Entonces, vamos a darle capacitación y tecnología a las personas para la manutención de esos equipos. Entonces, miren como cambio y reemplazo del sistema. Y por último, lo que sería el drop-off o la duración en tiempo de vida del impacto del proyecto. Ese es un factor muy importante ya que busca corroborar el tiempo de vida del mismo eh, a lo largo como tal del proceso. Entonces yo puedo decir que el impacto es mínimo porque realmente vamos a utilizarlo en un momento determinado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, vamos a utilizar solamente para los Juegos Olímpicos, pero miren que las maderas son provenientes de unas regiones y en esas regiones yo voy a devolver la madera para que hagan parques para los niños. Entonces miren que la terminación del proyecto va mucho más allá, se genera un propósito y esto tiene una durabilidad mucho más amplia, no solamente es hacer una villa como tal, sino qué hacer con el material cuando ya no se utilice para lo que está destinado. Entonces ahí aumentamos el drop-off del proyecto. ¿Sí?
Y a partir de allí sí se hace el cálculo del ROI sustentable. Entonces, ¿cómo se empiezan a generar esos cálculos? El cálculo del ROI pues es muy sencillo, que es, como hablábamos al principio, los activos, digamos que las ganancias, ¿sí? Son dos elementos que voy a tener en cuenta. ¿Cuáles son los activos que estoy generando y cuáles son las ganancias que estas están desarrollando? Y simplemente lo que hago es ganancias sobre activos, ganancias sobre activos por 100. No, está complicadísimo acá. Y eso me da un porcentaje. Entre más alto el porcentaje, pues mayor es la ganancia. Sencillísimo. Pero pues si lo calculamos solamente desde esa perspectiva, pues no nos va a funcionar. Porque lo que les digo, siempre va a ser negativo por el tema de sustentabilidad, por el costo tan alto, digamos, de inversión inicial. Pues hay que verlo también en el tiempo. Entonces, aquí es cuando decimos, bueno, entonces calculemos la fórmula del ROI, pero ya en el tiempo. Entonces uno ve la inversión como tal, ¿sí? Realizada, pero vamos a hablar ahora del ahorro energético, del ahorro en combustión fósil, etcétera, en agua, de pronto el ahorro en temas de salud. Entonces las personas no les vamos a dar dulce cuando trabajan porque pues, se vuelven diabéticos, estoy hablando de algo exagerado, pero desde esa inversión realizada, el ahorro que se está generando en los años, inversión realizada sobre el ahorro, eso me da unos años del ROI. Entonces yo le puedo decir que la inversión realizada es de 4, no sé, 4.000 de dólares y el ahorro que estoy generando con esa inversión es de $1.500 anuales. Y yo puedo establecer que en 2.67 años voy a recuperar esa inversión que he generado desde un inicio. Entonces ya empezamos a determinar esos retornos de la inversión y empiezo a calcularlo y puedo tener varios dentro del proyecto, muchos sobre cada uno de los elementos o estipular cada uno de los elementos, como veíamos aquí anteriormente, dentro de la parte de emisión de CO2, ahorro de consumos energéticos o dentro de viajes, etcétera, etcétera, dentro de la organización. Y empiezo a calcular ese rol como tal. ¿Y qué es lo que determina ese ROI? ¿Cómo se calcula eso al final? Pues se genera una tabla como la que estamos viendo acá, en donde se establece el insumo y cuánto necesito, de 100 millones para adecuación. Ese es el insumo que va a necesitar. El resultado, pues van a hacer la tangibilización del mismo, o sea, 20 paneles solares. 20 paneles solares, yo digo que me cuestan 100 millones de pesos. El impacto, pues el impacto que voy a generar a futuro, que es lo que veíamos aquí anteriormente, cómo van a ser esos impactos que se están desarrollando. ¿Qué impacto voy a generar? ¿Cómo se cuantifica? Les digo que el impacto mío va a ser de 200 millones. La atribución, como veíamos anteriormente, entonces vamos a reducir en un 20%, eh, digamos, el plan de desplazamiento en transporte y el impacto monetizado, en este caso es de 100 millones de metros. Entonces miren que no es el ROI tradicional financiero de una organización, sino va mucho más allá y es un análisis de qué es lo que estoy obteniendo a futuro a partir de la implementación de mi sistema y tengo que cuantificarlo. Para, por último, pues utilizar ese ROI de forma sustentable. ¿Qué es la utilización del ROI? Pues la utilización del ROI es cuando empezamos a establecer cómo, en este caso, un valor presente neto se ve a futuro, el costo-beneficio de mi proyecto, el ROI sustentable para ver el tema financiero, los fondos que se van a tener, cuánto me cuesta el proyecto, el valor del proyecto, los periodos en los cuales se recuperaría la inversión y por lo tanto genero es un informe al consejo o pues en este caso a un cliente. Entonces le doy un informe. Pues la información de ese ROI sustentable se presenta en un caso de estudio. De allí que no sea netamente desde el punto de vista financiero, como hablábamos en proyectos, es el caso de estudio del reporte del mismo, es un informe. De hecho, podemos resolverlo también con un Canvas, eso también es un informe, en donde se estipulan esos elementos tanto de las actividades internas como de terceros o del cliente al cual nosotros vamos a dirigir el proyecto. Y pues eso es lo que se pasa directamente como
análisis financiero. Es cómo vamos a impactar a los individuos, los trabajadores, las comunidades, la sociedad, el gobierno, eh, cómo se van a ver reflejados esos mismos indicadores de gestión y cómo utilizar esos resultados entonces. El informe va a estipular realmente al cliente cómo observar un impacto a largo y mediano plazo. Podemos llegar a hacer una infografía también de esas operaciones en el medio ambiente. Como veíamos nosotros, digamos que un informe final para que no entendamos el informe como un escrito, sino realmente como un análisis. Acá vemos, ¿se acuerdan eh, eh, del ciclo de los Juegos Olímpicos de Tokio? Eh, Estar mejores juntos. Esto sería un informe realmente de sustentabilidad. Entonces vemos acá cuáles son los impactos, los elementos que voy a tener en cuenta, cómo esto va a determinar realmente el curso de una organización. Eh, entonces tenemos diferentes proyectos dentro del sistema, ya empezamos a mirar los indicadores. Entonces miren que no es una visión netamente monetaria, sino es una visión muy bien holística del sistema. Entonces esa visión holística sería el informe como tal del mismo y la utilización de ese rol sustentable. Digamos que esto tiene digamos que varias aristas. Esta es una de ellas, este es un proceso para desarrollarlo. Por eso, cuando hablábamos el día de ayer, 28 de julio, en la presentación, es ver de forma holística la presentación de ese sistema. La parte financiera sí es muy importante, ya la vimos acá, ya acá podemos empezar a cuantificarlo, pero lo cuantificamos directamente dentro de cada proyecto, que se da de una forma transparente. Pero nosotros somos los que identificamos directamente ese sistema. Y el ROI nos sirve simplemente para cambiar a ese sistema financiero. Entonces, espero que este video, esta charla sobre cómo comercializar los proyectos sostenibles sea mucho más clara y les ayude a ustedes en sus proyectos. ¿Cuál sería el entregable? Como hablamos directamente, el entregable en este caso sería un informe, ¿sí? Tipo infografía, recuerden lo de Tokio, de cuál es el grupo objetivo a quien nos vamos a dirigir, cuál es la propuesta de valor que nosotros estamos gestando, teniendo en cuenta los elementos que vimos el día de hoy. Cuando hablamos de aprendizajes, es esa información, esas habilidades, esas actitudes que van a obtener las personas a la implementación del proyecto, las relaciones que se van a generar. Ya sabemos que lo podemos cuantificar a partir de esos comportamientos, que es el impacto que se está generando. Entonces el impacto ya aquí cuantifico todos esos elementos y por lo tanto voy a obtener un rol de ese sistema. Es por eso es que esto se llama un ROI o una pirámide del ROI sostenible. Le ponen aquí la S, las organizaciones le ponemos la S para entender que es un ROI de sostenibilidad. Es mucho más holístico, es mucho más amplio. Muchas gracias y nos vemos en las próximas tutorías. Hasta luego.